según Mateo, al capítulo 4, versículos del 1 al 11. Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Lo pueden encontrar en la página 1222. Si lo buscan en la Biblia que proveemos en la iglesia, tanto en español como en inglés. Les voy a pedir encarecidamente a aquellos que les sea posible que estemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tentación de Jesús. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Mis amados, esto es palabra de Dios. ¿Pueden sentarse? Hoy los niños van a permanecer, ¿no? Yacelis se lo lleva. Ok. Van con Yacelis, nuestra hermana Yacelis. Niños, children, you are welcome to go to the back room con Yacelis y Cristina. And she's going to be sharing with you a teaching of the word. Nuestros niños van a estar recibiendo una enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. And if English is your first language and you feel more comfortable listening to the sermon in English, this is a good time for you to raise your hand so that we can bring translation equipment to you so that you can fully understand the Word of God this morning. Damos gracias a Dios por nuestros niños y por nuestras niñas. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Oye, tenemos que dar gracias a Dios también por las personas que semana tras semana traen enseñanzas para nuestra niñez. Oye, quisiera exhortarles que si usted siente en su corazón, mis amados, ser parte de este ministerio tan importante de enseñanza a la niñez, que usted se acerque a nuestra hermana Alicia y ella con mucho gusto le va a dejar saber maneras en las cuales usted puede colaborar y ser parte del grupo de personas que juntos están edificando y preparando a esta nueva generación de discípulos de Jesucristo. Oiga, una vez más, mira a la persona que está a su lado y dígale: tú eres importante para Dios. Oiga, pero le voy a decir una cosa, a esta hora de diferencia, usted sí que les está haciendo daño. Ay, tú eres importante para Dios. Mire a alguien con alegría, dígale: tú eres importante para Dios. Ahora sí, óigame, Dios. Ni que hubiera sido 5 y 6 horas, 1 hora de diferencia nada más en el reloj. Oye, mis amados, si hoy me escuchan un poquito fañoso, me ven así como que estoy medio desubicado, es que estoy un poquito enfermo. Pero mire, enfermo no, aquí estoy adorando al nombre del Señor, porque se va a necesitar más que un catarro para que yo deje de alabar y proclamar las grandezas de mi Señor. Aleluya. Oiga, hoy comenzamos nuestro peregrinaje en comunidad
durante la época de la Cuaresma. La Cuaresma, mis amados, que como la gran mayoría de nosotros sabemos, es un tiempo de reflexión personal y de reflexión comunitaria, donde nos vamos preparando para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como iglesia, como pueblo de Dios. El tiempo de Cuaresma, oiga, tiene una duración de 40 días, recordando los 40 días que, como nos enseña la Biblia en Mateo, Jesús pasó en el desierto en preparación antes de comenzar su ministerio público aquí en la tierra. Este año, durante la Cuaresma, el Señor nos está haciendo una invitación muy especial. Esta invitación es a que vayamos al desierto con Jesús. ¿Usted escuchó? Este año, durante el tiempo de Cuaresma, el Señor nos está haciendo una invitación muy especial, y es a que vayamos al desierto con Jesús. ¿Están listos? ¿Saben? Vamos a ir al desierto a considerar en detalle una de las experiencias que Jesús vivió en aquel lugar y considerar con profundidad las implicaciones que esta experiencia de Jesús en el desierto tiene para nuestras vidas como sus discípulos. Durante las próximas 6 semanas, mis amados, vamos a estar hablando sobre la realidad de la tentación en nuestras vidas y sobre qué nos enseña la Biblia para ayudarnos a vencerlas. Vamos al desierto con Jesús a aprender cómo vencer las tentaciones en nuestras vidas. Específicamente vamos a estar considerando 7 expresiones de la tentación, mis amados, que cuando se materializan en nuestras vidas se le conocen tradicionalmente dentro de los círculos cristianos como los 7 pecados cardinales o los 7 pecados mortales. Y mi esperanza, pueblo, es que al terminar esta serie de mensajes, nuestra fe se haya fortalecido y nosotros tengamos nuevas herramientas para superar las tentaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. Porque a todos y a todas se nos presentan tentaciones en nuestro diario vivir. ¿Cuántos alguna vez se han sentido tentados o tentadas? ¿Están listos para ir al desierto con Jesús? Miren, listos o no, ahí vamos. Aleluya. Porque a veces vamos al desierto aún si no estamos listos para el desierto. Entonces la invitación que les hago en este día es que caminemos con el Señor hacia el desierto. Saben, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 15 años. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? El mundo ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Mire, en lo que respecta al pecado específicamente, vamos a entrar al tema de rapidito. Yo creo, mis amados, personalmente, que hoy en día hay muchas más oportunidades de pecar contra Dios que hace 15 años. ¿Quién diría amén a eso? Mire, y no me malinterpreten, hace 15 años había muchas oportunidades para pecar contra Dios. Pero mire, para encontrarlas, en la mayoría de los casos, uno tenía que salir a buscarlas. Antes, para usted pecar, tenía que salir a buscar el pecado. Pero hoy, las tentaciones, el pecado, como la pizza, nos las entregan a la mano, en la puerta de nuestras casas, mis amados, en nuestros propios hogares. Oiga, y van con nosotros a todos los lugares donde nosotros nos movemos. Miren los avances tecnológicos. Vamos a hablar un poquito de esto. El cable TV,
la internet, los teléfonos portátiles, los teléfonos inteligentes han revolucionado el mundo en la manera en cómo, cuándo y cómo nosotros recibimos información. Antes, cuando había una guerra en algún país, oiga, nosotros veíamos fotos o visuales del evento unas horas y a veces hasta días después cuando iban llegando de los reporteros que estaban destacados en el área. Pero hoy en día, cuando hay guerra, nosotros las vemos en vivo y a todo color en la televisión según están sucediendo los eventos. Mire, hay hasta reality show de la guerra. Hay gente que se entretiene viendo la vida de los pobres soldados que están destacados en estos lugares donde hay conflictos. Antes, para usted leer el periódico, tenía que primero hacer una suscripción o tenía que irlo a comprar a la tienda. Oiga, y las noticias, ahora las noticias están disponibles en todo momento y en todo lugar. Con el toque de un botón en nuestros teléfonos portátiles nos podemos enterar de todo lo que está pasando en el mundo. Antes, si uno quería comunicarse con alguien a la distancia, tenía que llamarlo o escribirle. Ahora, a través de las redes sociales, el mundo se ha hecho pequeño. El mundo se ha hecho pequeño y uno puede hablar con alguien al otro lado del mundo de una manera muy fácil, a través de una teleconferencia, a través de nuestros teléfonos o de nuestras computadoras. El mundo ha cambiado en los últimos 15 años. Puede ser que usted diga o piense que la internet y toda esta tecnología es una realidad que siempre ha existido. Oiga, hay niños jóvenes que piensan que esto siempre ha existido, pero no tiene más de 20 años. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Saben? Y lamentablemente, con todos estos avances, también hoy en día es más fácil tener acceso a información, ya sea escrita o visual, que muchas veces, aún sin nosotros darnos cuenta, se nos presenta como tentaciones que nos invitan a pecar contra Dios o contra nuestro prójimo. ¿Alguien se atreve a decir amén? Amén. Miren, hablar sobre las tentaciones es algo muy importante, pueblo. Tan importante que Jesús mismo, cuando enseñó a sus primeros discípulos cómo orar, les dijo que entre otras cosas le pidieran al Padre Celestial que no permitiera que ellos cayeran en tentación y que los librara de todo mal. Si Jesús nos pidió que oráramos al Padre para que nosotros no cayéramos en tentación, es algo sobre lo que nosotros tenemos que reflexionar como comunidad. Saben, cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor que en el poder del Espíritu Santo nos libre de todo mal. ¿Cuánto le piden al Señor que le libre de todo mal? Yo creo que la gente, Señor, dame carne. Señor, el trabajo. Señor, la comida. Pero a veces se nos olvida decirle al Señor, Señor, cuídame del mal, líbrame del mal, permite que no caiga yo en tentación. Dice, tenemos que todos los días pedirle al Espíritu Santo que nos proteja de toda tentación y de todo mal, mis amados, porque como nos dice la Biblia, el enemigo de las almas está buscando a todo momento cómo hacernos pecar contra Dios. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia en modo de advertencia: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, pues su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si hay alguien que está allá afuera, hay algo que está allá afuera que está tratando de destruirnos, que está tratando de dañar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no creen ustedes que es importante conocer un poco mejor cómo Él opera en nuestras vidas? Miren, yo creo que es importante. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, mis amados, es: ¿qué es una tentación? Porque muchas personas, usted le pregunta qué es una tentación y no sabe.
Y si tú no sabes lo que es una tentación, no sabes cómo el enemigo te ataca y no vas a saber cómo contrarrestar el ataque del enemigo contra tu vida. Mire, a modo de definición, una tentación es cualquier situación o cualquier pensamiento que nos incita o nos seduce a pecar. Una tentación es cualquier situación o pensamiento que nos incita o nos seduce a pecar. Y antes de seguir adelante, permítanme aclararles que ser tentados no es pecado. ¿Te escuchó eso? Ser tentados no es pecado. Mira la foto que está en la pantalla. Muchas veces cuando nos presentan la manzana nos las presentan como ya mordidita, ¿verdad que sí? Vemos la manzana del pecado, ya está mordidita. Esa manzana que está en la pantalla no está mordida. Porque la tentación, pueblo, no es pecado. Jesús, como escuchamos en Mateo, en el capítulo 4, hace un instante, mis amados, fue tentado. Pero la palabra nos dice claramente que Jesús nunca pecó. Entonces, ante la realidad de la tentación, tenemos que entender eso, que la tentación no es pecado. ¿Lo entienden, pueblo? Yo espero que lo entiendan. La tentación es todo aquello que nos seduce o nos incita a pecar contra Dios. Otra pregunta muy importante que la gente se hace sobre esto de la tentación es, y la gente se pregunta, pastor, ¿de dónde proviene o de dónde se originan las tentaciones que yo experimento en mi diario vivir? Bueno, Mateo nos dice que aunque fue Dios quien llevó a Jesús al desierto con un propósito muy especial, no fue Dios sino ¿quién? El enemigo de las almas quien sometió a Jesús a tentación. Entonces nosotros estemos claros en este día y cada día y sepamos que la tentación no proviene de Dios. Oiga, muchas veces yo he escuchado a la gente decir, ay, que Dios me está tentando. ¿Qué es eso? ¿Qué disparate es ese? Como decimos los puertorriqueños. Bueno, estemos claros. La tentación en nuestra vida no proviene de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, la tentación no proviene de Dios. Díselo. Pero mira, hazle así con el dedito. La tentación no viene de Dios. Sí, porque a veces le echamos la culpa a Dios. O no, la tentación no viene de Dios. La Biblia claramente, pueblo, nos enseña en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. No le creas esa mentira al enemigo. Las piedras no las pone Dios en tu camino. Pero si no es Dios quien nos tienta, ¿de dónde se origina la tentación? En nosotros. En nosotros y nosotras. En nuestra fragilidad humana, hermanos. Santiago otra vez nos dice, ahora en el versículo 14, en el primer capítulo, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Vamos al desierto con Jesús a Mateo. Fíjense que Jesús, mientras estuvo en el desierto por 40 días, no ingirió alimentos. En aquel lugar árido, Él se enfrentó a lo que sería eventualmente la realidad de su sufrimiento en la cruz. Y en ese tiempo de preparación espiritual, mis amados, sus ojos también fueron abiertos a la gloria que Él recibiría y que se materializaría finalmente luego de su resurrección si Él se mantenía fiel a los propósitos de Dios. Oiga, pero en su humanidad, que era tan real y tan plena como su divinidad, dice la palabra de Dios que Jesús sintió hambre. Siendo Dios, Él se encontró vulnerable ante el sufrimiento.
Oye, y lo más seguro en su humanidad, ante la realidad de la cruz, Jesús debió haber sentido miedo. Y ahí fue donde el enemigo se metió. Ahí fue donde el enemigo lo tentó y trató de inducirlo a pecar contra Dios. Y es ahí, en nuestra fragilidad humana, donde el enemigo se infiltra para tratar de hacernos pecar contra Dios. En medio de las realidades, en medio de los sufrimientos cotidianos, cuando Dios quiere tener tratos especiales con nosotros para bendición, o cuando Dios nos hace sensibles a su propósito y a su llamado, mis amados, ahí es que el enemigo se infiltra para ofrecernos atajos, para ofrecernos salidas fáciles, para distorsionar la visión de Dios para nuestra vida, y hace todo lo que le es posible para que nosotros le demos la espalda al Señor. Pero otra vez, les repito, nada de esto de lo que yo les estoy hablando es pecado. El pecado en nuestras vidas se materializa cuando nosotros nos rendimos ante la tentación y cuando actuamos en contra de lo que sabemos que es bueno y que es agradable a Dios. Santiago lo dice en el versículo 15 del capítulo 1 de su carta a la iglesia. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Saben, yo sé que este es un terreno un poquito árido. A algunos de ustedes les veo la cara de susto. A otros como que no quieren escuchar lo que se está diciendo. Respire hondo. ¿Sabe qué? Respire hondo. ¿Sabe por qué? Porque Dios esta palabra la trae a su vida para bendición. Para desenmascarar las mentiras y los engaños del enemigo. Miren, muchas veces, mis amados, o rara vez, la tentación nos llega a nosotros como algo obvio, como algo que nos abruma. En la mayoría de los casos, pueblo, las tentaciones se nos presentan de una manera sutil y a veces nos llegan hasta disfrazadas con apariencia de ser algo bueno. Alaba, pueblo. A veces la tentación se nos disfraza y parece ser algo bueno. Miren el caso de Jesús en el desierto. El enemigo, sabiendo que Jesús tenía hambre, le tentó y le dijo que convirtiera algunas piedras en pan para que pudiera saciar el hambre que él sentía. Mira, a primera vista, esto parece una buena recomendación. El diablo no le estaba diciendo a Jesús que hiciera algo que él no podía hacer, porque Jesús podía hacer así y esas piedras se convertían en pan. Mire, y el diablo sabía que eventualmente Jesús iba a necesitar comer. Y entonces, tratando de que Jesús quebrantara el propósito de Dios, para aquel momento le dijo: ¿tienes hambre? Mira, cómete algo. Cómete algo, Jesús. Pero si Jesús hubiera hecho eso, mis amados, hubiera esto implicado sobreponer la voluntad del Padre Celestial sobre su voluntad. Hubiera implicado haberle dicho al Señor: mis propósitos, mis necesidades son más importantes que las tuyas, Dios. El diablo invitó a tentar a Jesús, a pecar a Jesús, y le tentó a abusar la misericordia de Dios. Lo invitó a destruir su vida. Lo invitó a que distorsionara la palabra de Dios y le trató de hacer pensar de que Dios lo iba a librar aún si él desobedecía. Le dijo: tírate del monte, que si tú te tiras el Señor va a mandar ángel y te va a recoger y tú no te vas a caer. Pero Jesús sabía. Jesús sabía que si él se tiraba por ese barranco se iba a dar contra el piso, mis amados. ¿Y cuántas veces nosotros, sabiendo que si nos tiramos por el barranco nos vamos a dar,
nos tiramos porque le creemos al diablo cuando nos dice, no te preocupes, que el Señor te va a librar. El enemigo también lo chantajeó. Lo chantajeó y le ofreció todas las riquezas del mundo con tal de que Jesús le diera la espalda al propósito de Dios para su vida. Le dijo, tú me adoras y yo te voy a dar todas las riquezas del mundo. Yo no sé si ustedes al escuchar esto se asusten, pero yo puedo identificar todas las veces que el enemigo me chantajea. Me ofrece cosas para que yo le dé la espalda al propósito de Dios en mi vida. Pero mire, la Biblia nos dice que Jesús resistió las tentaciones que fueron puestas delante de él. Y que él de aquel desierto salió victorioso, aleluya. Y que su victoria a estas tentaciones, pueblo, nosotros tenemos que entender, es también nuestra victoria ante nuestras tentaciones cotidianas. Por eso es que por las próximas semanas vamos a ir al desierto con Jesús para fortalecernos en nuestra fe, para cuando salgamos de este desierto, salgamos a vencer en el nombre de nuestro Salvador. Entonces, mis amados, si la victoria de Jesús es nuestra victoria, la pregunta por la cual los quiero dejar en esta tarde es, ¿cómo sobrellevamos nosotros la tentación en nuestras vidas? Porque mucha gente dice, pero él era Jesús, pero yo no soy Jesús. Pero ¿sabes qué? En ti está el Espíritu Santo. Sello y promesa de que Cristo Jesús está contigo. Aleluya. Entonces vamos a volver un momentito más al pasaje de Mateo para encontrar, mis amados, dos puntos muy importantes que no podemos pasar por alto y que yo quiero que ustedes los tengan presentes durante todo este tiempo de Cuaresma. Primero, Mateo nos aclara que Jesús, al ser dirigido al desierto, no estaba todo debilucho espiritualmente. La palabra de Dios nos dice en el versículo 1 que cuando Jesús fue dirigido al desierto por Dios, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Mis amados, en el desierto Jesús sintió hambre. Él sintió cansancio, Él sintió sufrimiento, pero Él pudo vencer no por su fortaleza física, no por su fortaleza emocional. Él pudo vencer porque tenía fortaleza en el Espíritu. Estaba lleno del Espíritu Santo. En esta vida, los momentos difíciles, los desiertos van a llegar. Si no te han llegado, tarde o temprano te van a llegar. Pero la promesa de Dios es que si tú procuras la llenura del Espíritu Santo en tu vida como lo hizo Jesús, tú también vas a salir vencedor y vencedora de las luchas y de las tentaciones. La pregunta es si estás procurando la llenura del Espíritu Santo. Yo no tengo una respuesta para ti. Esa pregunta la contestas tú. Segundo punto. Jesús, en medio de la tentación, no dependió de su sabiduría. No dependió de su conocimiento. Dependió de la sabiduría de Dios y del conocimiento que le había sido revelado a través de la palabra. Fíjense que ante los ataques del enemigo, Jesús nunca le argumentó al diablo, yo creo, o yo pienso, o me dijo fulano. Las respuestas de Jesús siempre fueron, escrito está. Mis amados, qué diferente sería nuestra lucha espiritual si ante las tentaciones pudiéramos decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Tantos cristianos que viven esclavizados al pecado simplemente porque no han sido diligentes en aprender lo que nos enseña la Biblia.
Porque cuando el enemigo les mienten, no conocen la verdad. Cuando el enemigo trata de confundirlos, no conocen lo que realmente Dios ha declarado sobre sus vidas. Y no es que no tengan Biblias, porque en el mundo de los teléfonos inteligentes, de la internet y de la tecnología, todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Es que no la leemos, es que no la estudiamos. Y entonces cuando llega el enemigo con sus mentiras y sus medias verdades, no tenemos con qué rebatir sus argumentos y sus engaños. Y nos caemos. Respire hondo. Bueno, en el desierto, ante la tentación, no se trata de cómo nosotros nos sentimos o lo que nosotros pensamos. Se trata de lo que Dios declara en nuestro favor en su palabra. Por eso fue que Timoteo exclamó que toda la escritura que es inspirada por Dios nos es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia de Dios, a fin de que nosotros estemos completamente capacitados para toda buena obra. ¿Y qué pasa, pastor, si ya yo he pecado? ¿Qué pasa si ya yo he caído preso de las tentaciones que he pecado contra Dios? Bueno, yo le voy a permitir a la palabra misma que conteste esta pregunta tan importante para nosotros. Porque muchas personas se sienten derrotados ante las tentaciones y ante el pecado porque no han escuchado esta palabra de esperanza para sus vidas. Dice la Biblia en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que ante la realidad del pecado, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y que es justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Alguien puede decir aleluya? Oiga, porque qué bueno es saber que en nuestra debilidad, si confesamos nuestro pecado, el Señor nos perdona. ¿Saben? Ante la tentación, en Cristo tenemos esperanza. Ante la tentación, en Cristo tenemos esperanza. Porque Él venció, nosotros también podemos salir vencedores de nuestros desiertos en esta vida, pueblo. En este día, ¿qué tal si aceptamos la invitación del Espíritu Santo de ir al desierto con Jesús, donde nuestra fe se va a fortalecer y donde vamos a recibir una nueva victoria de parte de nuestro Salvador? ¿Qué tal si en esta tarde tú le pides al Señor que durante este tiempo de Cuaresma tu mente y tu corazón estén abiertos a las enseñanzas que vamos a estar recibiendo? Y le pides al Espíritu que tal como a Jesús, también a ti te llene con su poder y con su autoridad, para que tú también puedas vencer la tentación. Permítanme decirles esto una vez más, para ver si se les alegra el día y las caras. En Cristo, ante las tentaciones de la vida, tenemos esperanza. ¿Saben? Esta historia no está completa. Si parece como que el sermón está incompleto, es porque lo está. Venga la semana que viene, para que podamos seguir aprendiendo juntos sobre este tema tan importante. Pero si se le olvida todo lo que yo he dicho en los últimos 20 minutos, que no se le olvide que ante las tentaciones, en Cristo tenemos esperanza. Oremos. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por tu santa palabra, que es vida y vida en abundancia para aquellos que la escuchamos y la ponemos en práctica en nuestro diario vivir. Te damos gracias muy en especial, Señor, porque
en Cristo Jesús tenemos esperanza, aleluya. Porque en medio de las luchas, en medio, Señor, de las problemáticas, de las tentaciones a los que nos enfrentamos en nuestro diario vivir, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, Señor, tú nos recuerdas en este día que tenemos la posibilidad en Cristo de ser vencedores, aleluya. Gracias, Señor, porque de ti recibimos todo lo que es necesario para poder resistir y triunfar en el desierto. Nuestra petición en esta mañana, Dios, nuestra petición en esta mañana es que tú abras nuestros corazones y abras nuestras vidas a lo que tú quieres hacer en nosotros y en nosotras, para que durante este tiempo de caminar con Jesús en el desierto, todas podamos ser fortalecidos en nuestra fe, y que al terminar este caminar, Señor, podamos decir: soy más que vencedor, soy más que vencedora en Cristo Jesús, mi Salvador. Oramos todas estas cosas, Señor, sabiendo que tú eres fiel, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y siempre. Amén.